Nos encontramos con Esther Sánchez Botero, de Colombia. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, con diplomado en hermenéutica jurídica por la Universidad del Rosario y con doctorado en Derecho por la Universidad de Ámsterdam. Es un gusto contar con Esther en este programa ABC en Derechos Indígenas para tratar el tema del pluralismo jurídico igualitario. Esther también es miembro fundador internacional del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, docente en las diplomaturas de esta misma institución conjuntamente con la PUC y además autora de una serie de publicaciones y creadora del concepto del puente de entendimiento intercultural. Gracias, Raquel. Esther es perita de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esther, queremos preguntarte, ¿qué es el pluralismo jurídico? Bueno, el pluralismo jurídico es un concepto creado fundamentalmente por los sociólogos, cuando ellos encuentran que en los distintos países hay expresiones diferenciadas del derecho positivo estatal y que existen en el ámbito del territorio nacional. Sin embargo, el pluralismo jurídico también tiene unas especiales connotaciones. En el caso de Colombia, por ejemplo, se encontraba que hay un pluralismo jurídico ilegal, en el sentido que hay expresiones de derecho ilegales. Más que un pluralismo jurídico es que hay derechos o justicias que son ilegales. Por ejemplo, la administración de justicia de la guerrilla. Sin embargo, precisamente a partir de la Constitución del 91, no solamente se oficializan y legalizan estos derechos de los pueblos indígenas, sino que se consideran expresión de un pluralismo jurídico y poco a poco las diferentes sentencias de la Corte van mostrando un pluralismo jurídico de tipo igualitario. Es decir, las normas y procedimientos distintos de estos pueblos han hecho que la Corte Constitucional considere que esas expresiones distintas tienen igual valor que las normas y procedimientos del derecho positivo estatal. A ver, entonces en primer lugar el pluralismo refleja un reconocimiento teórico, digamos, a la existencia de diversos sistemas de normas. Correcto. Estas normas, ¿de dónde provienen estos sistemas de normas? Nos mencionas que pueden provenir, por ejemplo, inclusive de grupos como la guerrilla o pueblos indígenas. Estos sistemas de normas que se dan en la sociedad tienen diferentes fuentes, ¿verdad? Correcto, tienen diferentes fuentes y en el caso de los pueblos indígenas, que posteriormente la misma Corte Constitucional define que no solamente van a ser reconocidos los derechos propios de los pueblos indígenas, sus normas y procedimientos, sino que lo extiende a los afrocolombianos, a los raizales de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, a los palenqueros en Cartagena y a los gitanos. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos una realidad de pluralidad en la que existen diferentes sistemas regulatorios. Correcto. Que puede ser de los pueblos indígenas, pero también pueden ser de otros grupos, nos decías, ilegales, como el tema de la guerrilla o el narcotráfico, ¿no? Correcto. Hay un libro en el que tú participas que justamente se llama El caleidoscopio de las justicias, coordinado por Boaventura de Sousa Santos, que refleja esa pluralidad de sistemas normativos. Correcto. Entonces, por ejemplo, algunos autores trabajan el ejercicio de la justicia ilegal de la guerrilla, el ejercicio de la justicia paramilitar ilegal igualmente. Entonces, si bien esas son expresiones de normas, de procedimientos ilegales que el Estado ha clasificado o le ha dado un sello de ilegales, muy distinto
es cuando a partir del 91 con la Constitución el Estado reconoce en el artículo 246 a las autoridades y la potestad, la competencia de que esas autoridades indígenas puedan conocer, juzgar y sancionar de acuerdo a sus normas y procedimientos que, como dije al principio, son diferentes en algunos casos de las normas y procedimientos del derecho positivo estatal. Bien, entonces, estamos distinguiendo que existe esta pluralidad de sistemas que regulan con sus propias normas, autoridades. De esta pluralidad, el derecho constitucional, a través de un proceso constituyente, ha legalizado, digamos, ha constitucionalizado el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas y que se ha extendido también a los sistemas jurídicos de los pueblos de ascendencia africana, Correcto. como los palenques, pero también el pueblo romo gitanos. Sí. Creo que en América Latina la tendencia ha ido de alguna manera por ahí, ¿verdad? También en Ecuador, la Constitución ha reconocido a los pueblos de ascendencia africana, al igual que en Bolivia. Entonces, este reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico ha sido una novedad en América Latina. ¿Cuáles han sido las ventajas de que las constituciones reconozcan a estos sistemas jurídicos indígenas y afrodescendientes? Bueno, en primer lugar es que podemos imaginar cómo en lugares en Colombia, como puede ser también en Perú, en Guatemala, en México, la no presencia del Estado de todas maneras permitió o realizó que comunidades étnicas pudieran generar un orden interno en la parte social para definir qué hacer con un niño huérfano o qué hacer con una viuda o cómo se suceden los bienes, la herencia, entre otros aspectos, en ausencia de un Estado que lo estuvo por años y que incluso lo sigue estando. Adicionalmente, cómo se controla el tema del agua o cómo controlar el bosque, el manejo del bosque, de la pesca, de los materiales como las piedras, etcétera, de la paja para construir techos, etcétera. Todo esto está regulado internamente por autoridades que son reconocidas por la comunidad o por las distintas comunidades, y lo que hace la Constitución es reconocer, pero ante todo valorar lo que ya se sabía. Se sabía que esas comunidades en años, por ejemplo, no tenían asesinatos. ¿Por qué no tenían asesinatos? Pues porque había un control importante, completamente, digamos, vivido por sus miembros en el sentido de no matarás o no robarás. O si habían estos hechos. Habían autoridades competentes internamente que no estaban oficializadas, que no estaban legalizadas hasta el 91, pero esas autoridades con esa competencia, al momento que pasan por la Constitución a ser oficializadas y legalizadas, entonces ya podemos hablar de un pluralismo jurídico, digamos, de tipo igualitario, es decir, la autoridad allá tiene el mismo valor que la autoridad del Estado con competencia jurisdiccional. Este punto es muy importante porque, en primer lugar, entonces tenemos que el pluralismo jurídico, como reconocimiento de esta coexistencia de sistemas normativos diversos en un lugar y bajo principios constitucionales, es el reconocimiento de sistemas jurídicos como los indígenas o los de pueblos afrodescendientes y no otros sistemas regulatorios como el de la guerrilla, el narcotráfico, etc., ¿no? Entonces tenemos en primer lugar este reconocimiento de pluralismo jurídico en sede constitucional y también del derecho internacional. Hasta 1991 vivíamos en nuestro país y en nuestra América Latina en general un estado cultural
monocultural, entonces donde todos debíamos ser iguales, iguales en nuestras lenguas, iguales en nuestras creencias religiosas, iguales en los sistemas de derecho, entre otros aspectos. Pero ¿qué es lo que la Corte reconoce y qué es lo que los constituyentes indígenas reclaman en la constituyente? No es así, Colombia no es así. En Colombia hay distintas expresiones de familia. Hay una familia patrilineal, matrilineal. Hay un tipo de sucesión de bienes en donde un género, por ejemplo, los guayú, los hombres no heredan tierra. Es decir, muy distinto del patrón de herencia, por ejemplo, en el derecho positivo estatal. Sin embargo, esas diferencias son las que la Constitución reconoce, valora y hoy en día protege. Es decir, el Estado está cada día más llamado por una Corte Constitucional en donde sus magistrados han logrado que se comprenda qué es lo que se reconoció. No se reconoció lo que es igual al derecho positivo estatal, se reconoció aquello que es distinto. Por lo tanto, si hay otras formas de cuidar el bosque o de cuidar el agua o de proteger a un niño huérfano o de entregar la tierra, de suceder la tierra, estas formas distintas que pueden chocarnos, y dice el doctor Carlos Gaviria, que murió el año pasado, pero que fue uno de los, digamos, grandes personas que le abrieron los ojos a los jueces y a la sociedad en general. Él dice, lo que se reconoce y se valora es aquello que es distinto, porque lo que es igual no hay necesidad ni de reconocerlo ni de valorarlo. Ahora, sobre este punto es muy importante lo que dices, porque algunos piensan que el reconocimiento de la pluralidad o la existencia de sistemas jurídicos diferentes en un país solamente se debe a la ausencia del Estado, cuando en realidad los pueblos originarios han tenido sus sistemas normativos que los vienen, reeditando desde tiempos ancestrales y los han ido acomodando a las nuevas circunstancias históricas que les ha tocado vivir. Correcto, y entonces en ese sentido, ya en Colombia, dado la situación de la guerra precisamente y la presencia de un 70% de indígenas en las ciudades, entonces la Corte ha reconocido que no se necesita estar lejos, pues, en el desierto colombiano o en los llanos o en las altas cumbres, o sea, lejos de la ciudad para reconocerles competencia jurisdiccional. Y entonces, en Bogotá, la capital de Colombia, allí hay pueblos organizados con sus cabildos, que son sistemas de gobierno y de ordenamiento de la vida social que tienen competencia jurisdiccional. Esto es muy interesante porque aquí en el Perú, por ejemplo, hay comunidades, por ejemplo, hay una comunidad urbana del pueblo Shipibo que está ubicada a pocas cuadras del Palacio de Gobierno. Vinieron unas cuantas familias justamente con el tema en la época de la restauración de la democracia y cuando sale el gobierno de Fujimori, y se quedaron asentadas en un campo ferial y actualmente hay más de 200 familias shipibo-conivas en Lima que hablan el shipibo, tienen inclusive una escuela bilingüe intercultural y la gente se pregunta si son sujetos de derechos indígenas y si el Estado tiene la obligación de reconocerle su sistema, su autoridad, su existencia como colectivo y en este caso también su propio sistema normativo. Sí, habría que preguntarles a ellos, por ejemplo, cómo han actuado realmente frente a casos que vulneran el derecho propio. Ellos lo deben haber hecho, ellos deben haber cuidado a un niño huérfano, ellos deben haber definido cómo apoyamos una viuda,
Ellos deben haber definido cómo nos organizamos en el territorio donde vivimos, cómo respetamos, digamos, el uso del agua o del ruido o de mil cosas que son, como bien lo decías hace un momento, expresiones de sociedades que van andando y que van apropiando o van construyendo nuevas realidades del derecho. Es posible que ellos, como en Bogotá, hayan aprendido también a interactuar con el sistema ordinario, ¿sí? En el sentido de que si llega la policía y ellos, la policía actúa de una determinada manera, que ellos van aprendiendo o van ejecutando la expresión de su derecho, ¿no? Entiendo, porque lo conocí hace un tiempo, precisamente de tu parte, el derecho a la consulta previa que se realizó cuando iba a pasar una vía cerca de ellos. Entonces, si reconocemos que son sujetos de consulta previa, es porque son sujetos comunitarios o colectivos distintos y por lo tanto tienen otros derechos. Sí, bueno, ahí el tema del reconocimiento específico, de la aplicación de derechos específicos, en este caso está todavía en cuestión, ¿no? Pero lo que es importante, creo, es que desde esta aproximación, tanto de la antropología jurídica como del constitucionalismo pluralista, efectivamente se entiende, se reconoce estos sujetos como los pueblos indígenas, sin importar si están en su contexto originario o si han salido fuera. Ya. En la medida que entendemos en que mantienen una identidad colectiva, ¿verdad? Correcto. Bien, queríamos ahora preguntarte cuáles son los alcances de este reconocimiento en sede de la Corte Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia, a diferencia lamentablemente de otras cortes, porque no han avanzado tanto, la Corte de Colombia sí tiene una jurisprudencia bastante importante en materia de pluralismo jurídico, y de eso sí nos alegramos en América Latina. Entonces queríamos preguntarte, porque hay muchas dudas de cuál es el alcance del reconocimiento. Inclusive algunos plantean que si bien en todos los países andinos, excepto Chile, hay alguna fórmula de reconocimiento del pluralismo jurídico, algunos plantean que ese reconocimiento debe ser solo para casos limitados, como las leyes de Carlos V de 1555, que la justicia indígena es solo para robo de gallinas, pero no pueden tocar casos grandes, o que solamente puede afectar a miembros, pero no pueden tocar a terceros que entran a los territorios indígenas o al ámbito territorial de comunidades, rondas campesinas, y que afectan los bienes jurídicos de ellos, ¿no? Entonces, quisiéramos preguntarte, ¿nos explicas algunos casos emblemáticos de la Corte de Colombia? ¿En qué materias, por ejemplo, la Corte ha dicho, sí, eso es competencia de la jurisdicción indígena? Casos de violación, de homicidio, narcotráfico, por ejemplo, ¿la Corte ha dicho, sí, eso le compete a la jurisdicción indígena? Sí, lo primero que ha hecho la Corte en sus inicios fue, primero, reconocer quiénes eran autoridad, porque se desconocía quiénes eran autoridad. Y en algunos pueblos la autoridad es competencia de la colectividad. Entonces ahí empieza la Corte a mostrar que esa realidad distinta tiene valor y que debe ser constitucionalizada. También unas formas de sanción que podríamos no darle el concepto típico de sanción para nosotros, sino de restablecimiento de un orden personal y quizás colectivo. El uso del fuete, el uso del cepo, que es una madera en la que el individuo es colocado, el uso de la ortiga, del baño en las lagunas frías y adicionalmente la expulsión del territorio. Entonces estas son unas de las primeras sentencias que muestra la Corte que eso otro distinto tiene valor. Ahora, muchas de esas expresiones que tienen valor no pueden ser, digamos, equiparadas como fuete aquí y fuete acá, sino
básicamente cuál es el sentido del fuete en una comunidad que tiene, digamos, unas condiciones culturales o unos referentes culturales distintos. Y eso es lo que la Corte valora, que hay diferencia en el contenido de un fuetazo acá que de un fuetazo allá. Si bien algunos pueblos han venido cuestionando, los jóvenes, el uso de ciertas sanciones, eso es otro asunto, es de competencia de ellos, pero la Corte ha constitucionalizado estos procedimientos. Adicionalmente, en algunos momentos también en Colombia también se traía la tradición monista de Carlos V, si se quiere, en el sentido de que los indígenas no tenían la inteligencia, no tenían la formación, o la capacidad, con lo cual es una visión racista, etnocéntrica y demás, ¿no? La colonial, del indígena como incapaz. Como incapaz. Entonces, precisamente también el doctor Gaviria dice, pero ¿cómo les vamos a quitar nada menos que conocer, juzgar y sancionar el asesinato? Es siendo que la vida es el gran derecho, el gran don que hay que proteger. ¿Cómo les vamos a usurpar a ellos el derecho a que conozcan, juzguen y fallen casos de homicidio? Entonces, siempre ya no hay problema en ese sentido. Digamos, ya la sociedad ha cambiado. Los jueces que se oponían en un momento dado a estos planteamientos, bueno, se han ido ganando terrenos. Por ejemplo, en un momento dado surge, y quizás por influencia de la cooperación internacional, pienso yo, que toda relación sexual entre jóvenes menores de 14 años configura un abuso carnal violento. Y ese abuso carnal violento no está pensado así en algunos pueblos. Y entonces, como se pensaba que el interés superior del niño, y en este caso de menores de 14, primaba sobre el derecho a la diversidad, entonces se consideró que no eran competentes. Ayer estaba con unos estudiantes y manifestaban, digamos, sorpresa de por qué no el relativismo cultural. Y el relativismo cultural entendiéndose como que allá hagan lo que quieran, distinto a nosotros y a nosotros no nos importa. No, la Corte ha dicho, a nosotros sí nos importa que haya un brujo asesinado o que haya unos gemelos que mueren por razones de diversidad, por mandatos de la diversidad. Entonces, pongámonos de acuerdo, todo vale excepto estos 4 mínimos jurídicos. Mira, este caso es muy interesante porque cuando hubo una presencia fuerte militar, una militarización de todo el área de Cajamarca a raíz de la oposición que hacían las rondas campesinas contra el megaproyecto minero Conga, por esta militarización algunos militares empezaron a molestar a niñas, ¿no? O a chicas que salían del colegio. Entonces las madres se quejaron ante las rondas campesinas y las rondas citaron a los militares y les aplicaron sanciones, a serranas, pedir disculpas, etc. Lamentablemente luego los militares que aparentemente habían aceptado esto pidieron que se abra denuncia penal contra las rondas por coacciones y otros delitos. Esto más bien en Colombia la Corte, entendemos, acepta que aunque sea un militar, la competencia es de los pueblos indígenas, ¿no? Sí, podemos decir que es un caso muy particular, porque la tendencia sí es que sea persona étnica en el territorio y demás, pero la realidad desborda esa situación y se ha considerado que es constitucional en unos casos que ya han pasado, digamos, poder actuar sobre personas que no son pertenecientes al grupo étnico. ¿Y qué pasa al revés? Casos, por ejemplo, de indígenas que están fuera de su territorio, de su ámbito territorial ancestral, ¿por quién son juzgados? Entendemos que hay algún caso también que la Corte ha considerado
que si es entre indígenas fuera de su territorio, puedan ser juzgados por la autoridad indígena, ¿verdad? Bueno, primero el 169 plantea que los indígenas que no están en su ámbito territorial tienen derecho a que se les aplique un derecho especial. A los métodos de control de delitos propios. Sí, entonces, no, que aprendan que sea en su idioma, que si tienen que ir a la cárcel estén en una cárcel especial, etc. Pero ¿qué pasa? Hay tantos indígenas en la ciudad cada día más que efectivamente, como ya lo dije anteriormente, ellos aplican su jurisdicción en la ciudad. Pero cuando es con un externo, pues le cabe al externo los mismos principios que a un indígena que está en la ciudad y que el sistema ordinario lo va a juzgar. Entonces le cabe la posibilidad pues, de un debido proceso que puede no ser el debido proceso suyo porque no pertenece a ese grupo. Entonces digamos que ahí se generan relaciones de coordinación y relaciones de entendimiento intercultural. Ya, pero si el caso es entre indígenas, pero fuera de su ámbito territorial. Como digo, tienen todos los derechos plenos de aplicar su jurisdicción especial. Muchísimas gracias, Esther. Este es ABC en Derechos Indígenas. Muchas gracias.